Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes, son las 4 de la tarde, hora de dar inicio a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares para el día de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Comenzaron las vistas públicas del proyecto del Senado 693 que propone restringir el aborto en la isla. Tanto la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico como la Conferencia Episcopal Puertorriqueña se han expresado ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico. La universidad contribuye a este diálogo desde la perspectiva de la ciencia, el derecho y la moral, mientras la Conferencia Episcopal Puertorriqueña afirma: cuando no protegemos la vida humana en el vientre materno, que es la más vulnerable, indefensa e inocente, nos vamos deshumanizando. La calidad de vida humana se deteriora. La actualidad del tema se constató la noche del lunes con la filtración de un borrador de uno de los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocando Roe versus Wade. Hoy el panel de Actualidad Pública continúa analizando este tema. Soy Yalibet Rodríguez y comenzamos ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. En este viernes de justas, de final de semana de la educación y anticipo del Día de las Madres, nos encontramos aquí para hablar nuevamente sobre el proyecto 693 del Senado, al que le hemos estado dedicando los programas de estas últimas 3 semanas y que, como demuestran los acontecimientos de estos últimos días, seguirá siendo un tema de discusión general. Las vistas públicas concluyeron a inicios de esta semana en el Senado, aunque se espera todavía la comparecencia del secretario de Salud, quien por razones de salud, valga la redundancia, se había excusado del turno que tenía asignado, pero que se han visto complementadas con memoriales explicativos y discusiones sobre el asunto de entidades y personas que no pudieron comparecer a las vistas por razón del calendario, como ha sido, y según vimos en los titulares, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, nuestra Conferencia de Obispos y nuestra universidad, haciendo, ¿verdad?, desde nuestra perspectiva académica e institucional, una visión y una presentación desde un marco interdisciplinario sobre este asunto, como hemos tratado de hacer en este programa a lo largo de estas pasadas semanas. Hoy continuamos precisamente con esa discusión en torno a lo que estos dos memoriales plantean y también tratando de poner un poco de contexto al borrador de opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que fue filtrado a los medios a través de, particularmente de uno de ellos, el medio Político, que ese es su nombre, una plataforma digital de noticias relacionadas a temas políticos en los Estados Unidos, y que ha tenido toda una relevancia y un alcance a lo largo de esta semana en acciones, controversias, protestas y otras cosas que han ido surgiendo tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Así que queda abierta la discusión del panel. Presidente. Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo en esta Semana de la Educación, y mis palabras primeras en mi intervención es para felicitar a la facultad, a los estudiantes, al personal no docente en esta Semana de la Educación y agradecerle a ellos todo lo que hacen. Yo quisiera en esta primera intervención hacer referencia a la carta que envía el arzobispo de San Juan a la presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, la senadora Joan Rodríguez Bebe, y de ella sacar el segundo párrafo de su carta, que es importante porque a manera de síntesis de lo que se plantea. Y dice el señor obispo,
arzobispo de San Juan, como se expone en el memorial, desde el punto de vista de la fe católica, la protección de la vida humana parte de unos principios fundamentales que se remontan al misterio mismo de la creación, del cual Dios es el autor de la vida, incluyendo y especialmente la vida humana. Y en ese primer párrafo hay que poner énfasis en las palabras que incluye la conferencia episcopal. Primero, que la posición de la conferencia episcopal está fundada en el misterio mismo de la creación. Segundo, de una creación en la cual Dios es el autor de toda vida, incluyendo especialmente la vida humana. Así que hay unos principios que fundamentan el memorial y esos principios son el misterio mismo de la creación, de una creación el cual Dios es el autor de toda la vida. Y del memorial me gustaría destacar en su comienzo lo que plantea en el número 2. Comienza el memorial poniendo claro cuál es la posición de la conferencia episcopal. Leo del número 2. El proyecto del Senado 963 propone una legislación para la protección del concebido en su etapa gestacional de viabilidad. Aunque nuestro deseo es que se proteja la vida humana desde su concepción, damos nuestra aprobación a esta medida, ya que protege a la vida humana a partir de los primeros meses de su existencia. Si desdoblamos este punto número 2, vemos las palabras que se enfatizan. El deseo de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña es que, por cierto, cuando nosotros enviamos el memorial desde la universidad, hicimos énfasis exactamente a este mismo punto. Nuestro deseo es que se proteja la vida humana desde su concepción, porque tenemos muy claro de que la vida comienza en el momento de la fecundación y a través de distintas etapas hasta que nace y después durante su vida hasta la muerte, ese ser humano que comenzó en la concepción se va desarrollando. Segundo punto, la Conferencia Episcopal aprueba, sin embargo, esta medida. Y alguien preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué es que la Conferencia Episcopal puertorriqueña aprueba esta medida? Y ellos lo destacan, como acabo de leer, ya que protege a la vida humana a partir de los primeros meses de su existencia. Y el número 3, desde el punto de vista de la fe católica, la protección de la vida humana parte, como leí anteriormente, de unos principios fundamentales. Y el instinto humano, el sentido común y la ciencia nos dicen que el feto en el vientre materno es un ser humano. Ese número 4 resume la ponencia del memorial de la conferencia y resume la ponencia del memorial desde la universidad. El instinto humano, el sentido común y la ciencia nos dicen que el feto en el vientre materno es un ser humano. Si uno mira el memorial de la Conferencia Episcopal, puede dividirlo en dos partes, ¿verdad? La primera es una discusión sobre la fundamentación precisamente de esa idea de la vida y de la protección de esa idea de la vida, y eso va más o menos hasta el punto 22 del memorial. Y del punto 23 en adelante pues son unas consideraciones muy prácticas, éticas sobre el tema y algunos elementos de índole legal que toca la conferencia, haciendo la salvaguarda, ¿verdad?, de que su posición no es emitir opiniones legales, que eso le corresponde a otras entidades, cosa que sí hacemos en el memorial de la universidad, ¿verdad? Sí pasamos por esa discusión. Pero me parece que, como mencionó el presidente, esa idea de que el feto en el vientre materno es un ser humano es un punto esencial a toda esta discusión. Incluso es una de las cosas que se toca en la opinión que ha sido filtrada del juez Alito.
¿verdad? En el sentido de que hay que romper con esta discusión de que es la mujer tomando decisiones sobre su propio cuerpo. Porque en la realidad científica, el hecho de que el feto esté dentro del cuerpo de la mujer no lo hace parte de su cuerpo. Es un ADN distinto, es una composición y un comportamiento celular distinto que, por supuesto, depende de la madre en esa etapa, como va a depender después que nazca también, porque no se va a alimentar solo, no se va a cambiar solo, no se va a asear solo, no se va a vestir solo, ¿verdad? Todos tenemos etapas de dependencia, y eso es una de las cosas que plantea la conferencia. En cada etapa de la vida, la dependencia de uno de los otros, de un ser humano de los otros, varía, pero será siempre interdependencia, ¿verdad? Siempre habrá un elemento de necesidad del otro. En esa etapa particular, pues por supuesto, si lo sacamos del vientre de la madre, muere, no porque sea parte de ella, sino porque depende de ella eso que está allí, ¿verdad? Y es uno de los aspectos centrales a esta posición de lo que plantea la Iglesia y de lo que veíamos en la discusión de la semana pasada, cuando estuvo con nosotros el doctor Padre Jorge Ferrer, director de la Escuela de Teología de nuestra universidad, miembro de la Comisión Teológica Internacional y de la Academia Pontificia por la Vida, que le ha dedicado muchísimo a este tema, cuando nos planteaba que tenía que haber una coherencia en la ética sobre la vida, una coherencia en el tema de la vida. Y esa coherencia nos lleva a esa afirmación de que la vida comienza desde la concepción y debe terminar en su forma natural, y que dependiendo de las vulnerabilidades particulares a las que se enfrenta en las distintas etapas de su crecimiento y desarrollo, pues serán las protecciones a las que tendrá derecho, tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad y de los otros entes, ¿verdad?, que tienen que asumir responsabilidad sobre él. Y recordar que aquí no es que al principio es un qué y después un quién. O sea, cuando se gesta, cuando se inicia la concepción, no es un qué, no es una cosa, es un quién, es un ser humano. Y por lo tanto, ese ser humano, con todos los derechos que tiene un ser humano, es importante protegerlo. Leandro. Gracias, José. Yo quiero traer algo que posiblemente sea de mucho interés para nuestra audiencia. Y me refiero a lo siguiente. En una entrevista que escuché hace varios días que se le hizo al doctor Padre Jorge Ferrer, él decía que este tema se podía mirar desde el punto de vista religioso, que es como la mayor parte de la gente lo tiende a enfocar, ¿verdad? Y la mayor parte de la oposición a este proyecto, por ejemplo, lo tiende a ver, y que es un tema obviamente relevante sin duda alguna, pero que está también el elemento filosófico. Entonces, dentro del ámbito más bien filosófico, yo quiero comentar un poquito sobre cómo la economía mira el aborto. La economía es una disciplina tan interesante que le permite a uno analizar muchas cosas, provee herramientas para uno analizar desde el punto de vista económico muchas cosas que nos enfrentamos. En el año 1955, un economista muy famoso de la segunda mitad del siglo pasado, Gary Becker, escribió en el 55 una tesis sobre la economía de la discriminación racial, y se hizo muy famoso por ese tratado. En el 81 escribió un tratado que él llamó Teoría de la Nueva Economía Familiar, y en el 92 recibió el premio Nobel, fundamentalmente por eso. Becker es un economista en la tradición que en economía se le llama neoclásica, que es este concepto que mira al ser humano como una persona, supone el ser humano, ya sea consumidor o sea productor, como una persona racional que cuando toma decisiones evalúa sus costos y beneficios y que trata de tomar decisiones que maximicen ya sea su satisfacción si es consumidor o ya sea su ganancia si es productor, y es una teoría pues que se ha aceptado ampliamente bajo el sistema capitalista, y que en vista de eso pues
si cada uno trata de buscar su propio bienestar en vista de eso que he planteado, pues la intervención del gobierno no se justifica. O sea, y de ahí viene la posición de muchos economistas a que el gobierno regule o entre en la economía. Becker mira a la familia como si fuera una fábrica. O sea, Becker analiza a la familia como si fuera una fábrica donde se producen y se consumen bienes. Y los hijos, la demanda de hijos es una demanda como si se demandaran artículos de consumo. Cuando usted demanda una computadora y traduce esa demanda en una compra de una computadora, dice este tipo de enfoque que usted no fue que se sentó a hacer cómputos en un papel, pero usted internamente hizo un análisis donde usted comparó los costos con los beneficios de comprar una computadora. Y usted determinó que los beneficios, si la computadora le cuesta $1,200, por ejemplo, usted internamente decidió que los beneficios que usted va a recibir superan por mucho los $1,200 y la compra por eso, compra el producto por eso. Pues dice Becker que los casamientos y el tener hijos se miran desde el punto de vista de costos y beneficios. Los costos, el tiempo que requieren los hijos, el esfuerzo que requieren los hijos, los gastos que hay que hacer en los hijos, los beneficios, la seguridad, la felicidad que provee la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en ese sentido el aborto ocurre porque la persona determina que el beneficio de abortar supera los costos, porque al abortar usted está teniendo menos hijos y en esos hijos puede invertir mucho más. En el caso contrario, si tuviera muchos hijos, pues sus ingresos se tendrían que distribuir en más familias y su inversión sería menor y el rendimiento a la larga sería mucho menor. O sea que este enfoque subordina la actividad reproductiva a la decisión de costos y beneficios. Es un enfoque puramente frío, completamente frío. Posteriormente a estos estudios de Becker se hicieron estudios posteriores que indican que el aborto, por el contrario, reduce el capital humano, ¿verdad? El capital humano es todo el conocimiento y las habilidades y las capacidades que tiene una persona y que aporta al bienestar económico. Y obviamente, mientras menos población usted tenga, menos capital humano va a tener. O sea que hay unas controversias con respecto a eso. Pero lo que quiero enfocar es que desde este punto de vista filosófico se mira el aborto de una forma extremadamente fría, echando por la borda el elemento que ya Josian y Jorge Iván han mencionado, del elemento moral y el elemento religioso, de que es una persona lo que está sufriendo de este hecho. Exacto. Sí, lo que mencionaron los compañeros de esa perspectiva desde la cual se presenta este memorial, se elabora el memorial de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, que es un punto de vista de la fe católica, pues se añade, ¿verdad? Lo añade el mismo Monseñor Roberto González, que no solamente es una perspectiva religiosa, sino que es apoyada esta perspectiva por la ciencia, por el sentido común, ¿verdad? El hecho de que lo que es al principio, ¿verdad? Si se permite el desarrollo, quien es al principio, pues es una persona, ¿verdad? Que si no se interrumpe ese proceso. Pues la Iglesia no hace otra cosa que servir de altavoz de los derechos fundamentales de los seres humanos, ¿verdad? Eso lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que hemos citado tantas veces en este programa, ¿verdad? Y bueno, casi ha fundamentado y justificado la existencia de este programa. Y pues, qué duda cabe que
que el ser humano que está por nacer, pues también, o sea, desde el momento de la concepción, tiene esos derechos básicos, empezando por el derecho a vivir. Y ante la controversia ideológica, que también lo han mencionado los compañeros, que se ha convertido en una controversia ideológica, la Iglesia se para al lado de aquellos que todavía no tienen voz, ¿verdad? Aquellos que no pueden usar la voz todavía. Entonces no son caprichos ni antojos de la Iglesia o estar la Iglesia como agarrada a una tradición, pues por el hecho de ser una tradición o a una ideología, no sé, de antaño, machista, sino que es simplemente mirar qué es el ser humano, qué significa la dignidad del ser humano, quién tiene dignidad, todo ser humano, desde la concepción, como hemos dicho, desde su comienzo en la existencia hasta la muerte natural, y pararse al lado de cada ser humano, también del no nacido, para decir, ojo, o sea, aquí hay, como mencionó el presidente y menciona el monseñor Roberto González, un misterio que nos ha de llevar a respetar a este ser humano, que es una maravilla, ¿verdad? Es creación no propia, sino de Dios, ¿verdad? Y no somos quienes, pues, para pisotear esa dignidad, esos derechos. Y bueno, como todo, ¿verdad? Pues también el licenciado Frontera hablaba de esa interdependencia, ¿verdad? Que también es parte de ese análisis legal, ¿verdad? Lo dice el memorial, que ningún derecho es absoluto. En el punto 35, ¿verdad? El memorial suscrito por monseñor Roberto González, dice que la afirmación de que la vida humana en gestación no es parte de las vísceras maternas no supone falta de respeto alguno para la dignidad de la mujer gestante. Al igual que toda persona humana, es preciso reconocer su derecho a la autodeterminación, que incluye el derecho a tomar determinaciones sobre su salud y su cuerpo. No obstante, también sabemos que el derecho a la autodeterminación no es absoluto para ninguna persona bajo ningún contexto. Siempre tiene que conjugarse con los derechos e intereses de otras personas de la sociedad. Estamos quizás analizando este proyecto de una forma que puede parecer fría, ¿verdad? Pues porque estamos expresando ideas, algunos lo podrían tildar como de algo, de un análisis teórico, cuando lo cierto es que todo aborto es un momento trágico, ¿verdad? Y son momentos en los que hay mucha vulnerabilidad por parte de esa mujer que quizás está considerando tomar esa decisión, o de las personas que están a su alrededor. Por eso es importante, pues, ver a esa mujer también con la dignidad que tiene y buscar acompañarla, algo que dice monseñor Roberto González en el memorial, ¿verdad? No es dejar a las personas a su suerte también en un momento de tanta dificultad y quizás presiones, sino es importante crear ese ambiente de acompañamiento, ¿verdad? Y de soluciones posibles para salvaguardar la vida de esa madre y de ese hijo. Precisamente uno de los elementos que ya San Juan Pablo II discutía en Evangelium Vitae, de la que de seguro hablaremos al regreso, va en esa dirección, ¿verdad? La prioridad siempre será proteger la vida de ambos. En un caso, por los derechos que compete a esa madre y que está allí ante todas esas posibles situaciones vulnerables, pero también el de la criatura en su vientre, partiendo de la premisa de que es ahí donde entra ese balance de los intereses entre dos, el de ella y el del bebé o la bebé, reconociéndole como persona desde el primer momento de la concepción. Pero sobre esos puntos abundaremos y seguiremos conversando cuando regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública
por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Hoy seguimos conversando sobre el proyecto 693 del Senado de Puerto Rico respecto a las limitaciones al derecho al aborto y la posición oficial de la Iglesia Católica expresada en un memorial firmado por el arzobispo de San Juan como representante de asuntos legislativos de la conferencia, y el memorial presentado por nuestra universidad ante la legislatura, así como los asuntos que han surgido durante esta semana con la filtración de la opinión, posible opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en torno a la revocación de Roe versus Wade y de Planned Parenthood versus Casey, borrador de opinión del juez Alito, que parece ser la próxima opinión mayoritaria del Tribunal Supremo sobre ese elemento. Cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos sobre ese balance de intereses entre los derechos de la madre y los derechos del no nacido, y yo quisiera hacer un planteamiento en esa línea desde lo que en el número 10 y 11 del memorial de la Conferencia Episcopal se plantea, porque está en la médula tanto de Roe versus Wade como de Casey, como de la nueva opinión que se avecina. Y es esa idea de que el Estado tiene derecho a defender y procurar la vida y los derechos del no nacido, ¿verdad? Y valga la redundancia con el uso de la expresión derecho, ¿verdad? Porque no es que el Estado puede, es que el Estado tiene el derecho a. Y Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey lo reconocían. Lo que pasa es que lo reconocían de forma limitada en función de la figura de la viabilidad, ¿verdad? Antes de la viabilidad, ese derecho del Estado no supera el derecho y los intereses de la madre. Después de la viabilidad, el derecho del Estado sí supera los intereses y los derechos de la madre. Hasta ahí el Estado vigente, ¿verdad?, de las cosas bajo Roe y bajo Casey. La opinión que ha circulado, el borrador de opinión que ha circulado, plantea que esa prerrogativa no le corresponde al gobierno federal definirla, y que si partimos de la premisa de que son los estados individualmente los que tienen que definir quién es persona y cuándo lo es, por lo tanto, ese balance de intereses entre madre y feto le corresponde a los estados y no al gobierno federal. Así que no es que el gobierno, no es que el Tribunal Supremo ahora está diciendo que no existe un derecho al aborto, no es que está diciendo que las mujeres ahora no tienen derecho a la intimidad sobre su cuerpo y a las decisiones sobre su persona, no, y lo aclara el propio borrador de opinión. Lo que está diciendo es que ese derecho que tiene la mujer bajo el derecho a la intimidad y bajo el derecho a la autonomía protegido por la enmienda 14 en su acepción del derecho a la vida, no incluye como garantía federal el derecho al aborto, y que por lo tanto, si es la responsabilidad de cada estado definir quién es persona, eso incluye la posibilidad de que el Estado, en su derecho de proteger la vida del concebido no nacido, pueda también adjudicarle derechos y poner un balance más estricto entre la posibilidad de abortar o no. Precisamente en el número 11, así lo recuerda la Conferencia Episcopal cuando dice que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de la madre embarazada con servicios de salud física y mental adecuados, mediante programas de atención y ayudas especializadas a la madre embarazada a través de las agencias que correspondan, pero desde la concepción tiene el deber de proteger los derechos humanos del concebido, aun cuando no haya nacido todavía. Y una de las grandes preocupaciones que tiene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que en la mayoría de los abortos registrados, el método de aborto que se está utilizando es en muchos casos el de un parto inducido, que termina entonces con la muerte de la criatura cuando ya está parcial o totalmente fuera del vientre materno. Dice, espérate, ¿y cuál es la diferencia entre eso y un infanticidio? Y entonces, uno de los planteamientos que hace también en esa perspectiva moral
el memorial de la Conferencia Episcopal y el memorial de la universidad. Entonces, ¿dónde uno traza la línea entre el aborto y el infanticidio? ¿Verdad? Porque uno pudiera decir, bueno, pues es que ¿cuál es la diferencia si se trata de la misma criatura? Se trata de la misma criatura en etapas distintas de su pleno desarrollo. Hay unos puntos en el memorial explicativo de la conferencia que a mí me gustaría destacar en este momento a la luz de lo que acaba de plantear el licenciado Frontera. El número 19 dice el memorial, y cito: nadie es dueño de su cuerpo. No lo hemos hecho. No lo hemos comprado. Es un don para cuidar, custodiar, proteger y poner al servicio de la vida. El instinto humano, el sentido común y la ciencia nos dicen que el feto desde el momento de su existencia es una vida humana. Número 20. Hablar de viabilidad, y hace un momento atrás estaba hablando de la viabilidad. Hablar de viabilidad es utilizar la casuística para camuflajear lo que es vida humana desde el principio de su concepción. Y el número 22, la tendencia mundial, y esto es interesantísimo, es que los abortos en su mayoría son fetos femeninos. Es como decir que la violencia de género comienza con el aborto. Y quisiera añadir en este turno dos elementos adicionales que yo pienso que es importante en el memorial explicativo de la conferencia. Porque este es un asunto que va a continuar en la palestra pública. Este es un asunto que no se resuelve ahora con este proyecto en el Senado, ni se resuelve la discusión con la decisión que se espera que salga este verano del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En el 24, dice la conferencia, el proyecto del Senado ha suscitado un amplio debate público sobre el aborto o terminación del embarazo. Un tema sobre el que existen hondas discrepancias entre diversos sectores de nuestro país. Ciertamente es un tema controversial que requiere, y estas son las dos palabras claves, que requiere una argumentación fundamentada y matizada. En el 25, es importante que se escuchen respetuosamente todas las voces. Entendemos que también la voz de la Iglesia Católica tiene el deber y por ende también el derecho de hacerse sentir en ánimo de contribuir al debate y un profundo respeto a las personas que tienen puntos de vista distintos. Es importante diferir, dice la conferencia, desde el respeto y la disposición para la recíproca escucha. Y aquí yo añadiría, este no es el momento para utilizar palabras mediante las cuales se descarten posiciones de las personas que las plantean, las que sean, incluyendo a la Iglesia, que cuando se ha expresado que si es retrógrada, que si es esto, que si es lo otro. Y ellos dicen, es importante diferir desde el respeto y la disposición para la recíproca escucha. Escuchar con argumentación fundamentada y matizada es muy importante. En mi primer turno, yo mencionaba que en una reciente conferencia o entrevista que escuché al doctor padre Jorge Ferrer, distinguir entre el enfoque religioso a este tema y el enfoque filosófico. Y su fundamento era que en ambos lados, pues, el aborto no debe ocurrir de ninguna manera. Y yo planteaba al principio
traje a colación un elemento que tiene que ver con cómo se miraba, o algunos miran el análisis económico del aborto de forma fría, aplicado a la racionalidad del ser humano. Y ahora, pues en la línea filosófica también quiero citar del memorial que emitió nuestra universidad sobre este asunto, y cito un párrafo de la siguiente forma. Científicamente, el inicio de la vida comienza con la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. En ese momento comienza el desarrollo de un nuevo ser humano en el cuerpo de la mujer. Se funda en el material genético de ese óvulo y ese espermatozoide para formar un nuevo ser humano, con una composición genética diferente a la de sus progenitores. A las pocas horas de ocurrir la fecundación comienza toda una serie de eventos: la activación, división celular y diferenciación en los diversos tejidos y órganos que conforman el cuerpo humano. El periodo de gestación dura un promedio de 40 semanas. Este es un periodo largo debido a los procesos complejos que se llevan a cabo para que las dos células que se unieron se diferencien en decenas de tipos de células para formar todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. En ese proceso de desarrollo y diferenciación antes del nacimiento, el ser humano pasa por la etapa de cigoto, mórula, blástula, embrión y feto, y cierro la cita. Esa descripción tan maravillosamente expuesta de toda la maravilla que ocurre allá en el cuerpo de la mujer, y Dios no hace maravillas como estas para que el hombre las destruya. Cito el siguiente párrafo para un comentario adicional que quiero hacer. La palabra aborto ha dejado de ser una simple palabra y se ha transformado en una bandera, un símbolo. La defensa del derecho al aborto se ha vuelto sinónimo de lucha por el progreso, la libertad, las mujeres, los derechos civiles. El debate en los medios se ha vuelto violento, ideológico, muro contra muro, sobre todo porque los principales protagonistas están más interesados en las posiciones que defienden que en la verdad. Cierro la cita. Nuestro público sabe que en Puerto Rico prácticamente todo se politiza. Y es lamentable, yo quiero llamar la atención sobre esto. Este es un tema que de ninguna forma se puede politizar. No es posible que nadie arrime el tema, arrime la brasa a su sardina en términos políticos, buscando votos. ¿Ves? Lamentablemente, hay que evitar que eso ocurra, porque eso echa al piso el argumento fundamental de la oposición al aborto. No es posible utilizar este tema con fines políticos. Y por lo mismo, Leandro, todo lo que ha suscitado en Estados Unidos la opinión filtrada, ¿verdad?, que pareciera dividir políticamente entre demócratas y republicanos con respecto a las posiciones, y que sin embargo se antagonizan en otros asuntos, como por ejemplo el de la migración. Entonces tienes a los que defienden el aborto por un lado defendiendo a los migrantes, pero a la inversa los que defienden la vida desde el seno materno poniéndole trabas a la migración. Entonces ese elemento de coherencia sobre la dignidad de la vida del que hablábamos, ¿no? Y que tiene que haber un concepto estable de esa realidad. Ahorita en la primera parte Jorge Iván hacía la expresión de que es siempre un quién y nunca un qué, ¿verdad? Y tú aludías a esta visión filosófica, matemática de la realidad humana. Y me pareció muy interesante. Aleteia publicó en el 2016, cuando este debate se daba en España, un recuerdo al filósofo Julián Marías, que en una colección de ensayos publicada en el 97, hablaba precisamente sobre el aborto y hablaba precisamente de esa dicotomía política y esa dicotomía entre religión y ciencia, y decía, hay que superar esa discusión de la visión religiosa por un lado y la científica mesurable por el otro, para los que no creen ni en una ni en la otra, decía, ¿verdad? Siempre va a haber oposición a esos dos puntos. Dice, ¿y dónde está el centro? Dice, bueno, pues en una visión antropológica. ¿Cuál es la realidad del hombre? ¿Cuál es la realidad del ser humano? Y cómo el ser humano se ve y se habla a sí mismo. Y decía en ese sentido
que en eso no hay posibilidad de confusión cuando adoptamos esa imagen del qué y del quién, entre algo y alguien, entre nada y nadie. Dice, con esta distinción, decía Julián Marías, el hijo no es una cosa de sus padres, no es un qué, sino un quién, alguien al que se le puede nombrar, decirle tú, alguien que pasado el tiempo podrá poder de sí mismo yo, y al decir yo se contrapone al universo de las cosas, incluso al propio creador, si es que quiere pensar en él, ¿verdad?, con mayúscula o no. El feto no pertenece a la madre, está encajado en el vientre de la madre, esa distinción que hacíamos ahorita, ¿verdad?, citando el texto de la conferencia, que está en las vísceras de la madre, pero no es la madre. El feto no pertenece a la madre, está encajado en su vientre, pero una mujer nunca dirá, mi cuerpo está embarazado, sino que se atribuye el yo personalmente estoy embarazada. No dice voy a tener, y lo que dice como respuesta es voy a tener un niño, no dice tengo un tumor, ¿verdad? Es una realidad muy distinta. Ni una cosa. Ni una cosa, ¿verdad? ¿Y qué tienes ahí? Pues tengo un bebé, nadie dice tengo una cosa, tengo un conjunto de células. No, la referencia siempre es a una imagen humana. Pues si la referencia es una imagen humana, entonces estamos hablando, ¿verdad?, de ese quién que no es cuantificable, ¿verdad? Y en ese sentido pienso en la discusión de los utilitaristas sobre los bienes inferiores y los bienes superiores, y dice, bueno, pues que no podemos olvidar que es en lo superior, en lo que no le podemos dar lo que no podemos comprar, en la inteligencia, en la creatividad, en la capacidad, en los valores, en la fundamentación, es ahí donde está el verdadero valor del ser humano, y eso no es cuantificable, ¿verdad? Todo eso se pierde cuando entramos en otras discusiones, y por eso esa insistencia en el texto también de la Conferencia Episcopal de a qué nos referimos cuando estamos hablando de aborto, ¿verdad? En esa referencia a la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, porque no deja de ser la eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia. La eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia. Y por eso hay que tener cuidado con los eufemismos como el de interrupción. Cuando algo se interrumpe es porque puede continuar, pero una vez el embarazo queda interrumpido no hay continuación posible, se acabó, ¿verdad? La vida terminó ahí, ¿verdad? Y eso es un elemento central detrás de todo esto. Lisa. Esa argumentación del filósofo Julián Marías, pues filosófica y que es también sentido común, ¿verdad? Apela a ese modo de hablar de siempre, ¿verdad? A la hora de estar esperando, ¿verdad? Un niño, una niña. Y pues el arzobispo de San Juan, en su penúltimo punto del memorial, vuelve a reforzar, porque también le caracteriza esa búsqueda, ¿verdad?, por la paz, enfatizar la importancia de tener un debate, una discusión serena, ¿verdad?, racional sobre estos temas, sobre un tema como este, ¿verdad? Y así lo dice en el punto 49. Por último, queremos hacer un llamado a la serenidad y el respeto mutuo en el debate, evitando lenguaje ofensivo y descalificador que levanta muros en vez de tender puentes para la colaboración en el servicio de la vida y la promoción de la paz social, tan necesaria si queremos una sociedad guiada por los valores de la fraternidad y la sororidad. Y como han dicho también los compañeros, esto, pues sí, a veces se politizan estos temas, ¿verdad?, para sacarle un rendimiento, ¿verdad?, que se traduzca en votos, pero no sé cuán conocido sea que hay, por ejemplo, hasta grupos de demócratas pro vida, ¿verdad? Y pueden haber republicanos también a favor del aborto. O sea, esto va más allá de líneas político-partidistas. La Conferencia Episcopal puertorriqueña también hace un llamado a la coherencia en esa argumentación, ¿verdad? Porque habla sobre cómo no se, ¿verdad?, a la hora de oponerse a este proyecto del Senado,
Se argumenta que el Estado, ¿verdad?, pues no se debe de entrometer en lo que es el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Y en el punto 36, pues hace referencia a lo que ya nos había mencionado padre Jorge Ferrer la semana pasada, de cómo ahora en la pandemia, pues se ha permitido, sin mayor debate en muchos ambientes, esa intromisión del Estado para seguridad del pueblo, ¿verdad? Dice, esta discusión la hemos tenido recientemente en otro ámbito distinto, pero con el que hay analogías. Las restricciones sociales para controlar la transmisión de la pandemia y los mandatos de vacunación que hemos apoyado. Por lo tanto, la pregunta es si el Estado puede intervenir en las decisiones relacionadas con las interrupciones del embarazo para proteger otros intereses éticos y sociales preeminentes, ¿verdad? Y nada, no quería terminar mi turno sin también citar directamente aquello que ya han mencionado los compañeros, ¿verdad?, sobre esa lógica en la argumentación de si antes, ¿verdad?, pues no es un ser humano, como a veces se argumenta, lo que está dentro del vientre de la mujer, porque no tiene la actividad cognitiva y afectiva máxima, pues entonces recién nacido pues tampoco tiene esa actividad cognitiva y afectiva que tendrá muchos años después, ¿verdad? Lo dice en el punto 43, se argumenta frecuentemente que el ser humano en el vientre materno no es una persona porque no presenta las actividades cognitivas y afectivas que normalmente asociamos con las personas. Pero si esta argumentación se lleva a sus consecuencias lógicas, se podría también justificar la eliminación del recién parido. Si reconocemos el derecho a la vida del recién parido, no se ve por qué se le debería negar a un feto viable en el vientre materno, sin entrar ahora en el debate sobre las etapas previas del desarrollo prenatal. De nuevo, es un llamado a una argumentación lógica, a buscar las razones por las cuales se debe de apoyar o no apoyar esta medida. Hay un planteamiento de la Conferencia Episcopal en el número 27 que yo creo que es importante recordar en este programa. Cito, es ampliamente conocido que la Iglesia Católica promueve la protección de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta su final natural. Así comenzó el memorial explicativo. Y en el número 27 vuelven que lo insisten. Pero ahora viene una sentencia importantísima. La mayor debilidad de una vida humana no indica que merezca menor respeto o protección. Vuelvo a repetir. La mayor debilidad de una vida humana no indica que merezca menor respeto o protección. Por el contrario, esto es como una máxima que debíamos grabarnos en nuestro corazón. Por el contrario, a mayor fragilidad, mayor deber social de protección y cuidado. Y esto está tomado de Evangelium Vitae. La opción a favor de la vida no se limita al tema de las interrupciones voluntarias del embarazo. Y vuelvo, insisto, en la expresión, a mayor fragilidad, mayor deber social hay de protección y cuidado. En esa línea, ¿verdad?, hay unos elementos fundamentales que ya tenemos que cerrar, pero planteado sobre esos principios, dice el propio memorial, y ya está casi en la parte final, el 47 y el 48, dice, afirmado este principio, eso que acaba de plantear el doctor Vélez, que lo vuelven a repetir en el 46, entendemos que es preciso añadir que una genuina cultura de la vida requiere que se proteja también a la mujer embarazada, proveyéndole todos los apoyos psicológicos y sociales necesarios, de tal manera, y aquí es donde viene lo fundamental, ¿a qué aspiramos? A que ninguna mujer se sienta en una situación tal que vea el aborto como su única opción. Y esa debe ser la meta social, que ninguna mujer se vea en una situación en la que vea el aborto como su única opción. Lejos de querer restar derechos a la mujer, la Iglesia se compromete a poner todos sus recursos humanos y de estructuras al servicio de la vida
y en el apoyo a las mujeres, a los niños y niñas y a toda persona en su fragilidad, porque así lo hemos aprendido de nuestro Maestro Jesús. Y ese es, ¿verdad?, el sentimiento y el propósito detrás de la posición en torno a este proyecto y sus consecuencias. No nos queda tiempo para más. Llegando al final de este programa y de esta semana, le deseamos el mejor de los éxitos a nuestros atletas en el Festival Deportivo de la LAI que se juega en estos días. Invitamos a toda nuestra comunidad a apoyarlos, pero al mismo tiempo a tomar todas las medidas de precaución necesarias ante el COVID y su repunte. Felicitamos a todas las madres, les deseamos un hermoso día el domingo, y para aquellas que nos velan desde el cielo y nos cuidan desde allí, que puedan disfrutarlo en la presencia del Señor como se los ha prometido. Y a todos ustedes nos vemos la semana que viene en Actualidad Pública por aquí, por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.